Mi nombre es Diego Ortiz Espinosa, tengo 22 años de edad y soy de Querétaro, México. Soy estudiante de quinto semestre de diseño industrial. Mi dedicación al dibujo ha sido más que nada por hobby. No estoy estudiando nada relacionado con las artes, todo lo que he hecho ha sido por experiencia propia. Hace algunos días, algunas semanas, publiqué una obra, la cual titulé Mi nuevo rostro, nuestra nueva normalidad, la cual es mi aporte a toda la comunidad que está opinando acerca de lo que está sucediendo con todo lo de la cuarentena, lo de la pandemia, lo del COVID-19. La técnica de la obra en sí es grafito. No usé otros materiales como pueden ser carboncillo, que se usan muchas otras técnicas. Esta en su mayoría está hecha de grafito y lleva una escala de grafito desde el 3H hasta el 6B. La obra está realizada en un papel marquilla de 65 por 50 centímetros. La obra interna, el marco interno que contiene la obra en sí, es de 40 por 55 centímetros. El desarrollo de la obra comenzó con la idea que tenía ya hace varios días. Decidí empezar con unos pequeños sketches de cómo se vería la obra. Primero que nada tuve que pensar cómo quería que se viera la obra, qué quería que apareciera. Quería que la idea se pudiera transmitir de la forma más fácil a través de una imagen, que fuera sencillo y a la vez el mensaje fuera lo más claro posible. Para eso decidí ser mi propia referencia, ser el protagonista de mi propia obra. Y para eso tomé varias fotos mías en referencia para después pasarla a un programa de edición y poder darle más o menos el parecido que quería que tuviera, ya que la idea era hacer algo completamente diferente a lo que muchos dirían es una copia de una fotografía. La técnica es bastante sencilla y a diferencia de lo que he aprendido con muchas técnicas de dibujo en retrato, realmente todo parte de la fotografía. La mayoría de las bases ahí están, solo es copiarlas y pasarlas al papel. Con una cuadrícula puedes fácilmente escalar cualquier imagen y replicarla en un tamaño más grande. El cambio aquí fue tener que agregar elementos extra, como fue toda la fusión en la zona de la mandíbula. Esta parte, aunque ya tenía una pista de la edición fotográfica, tuve que ingeniármelas para poder adivinar cómo se vería este elemento, ya que en su mayoría eran partes inventadas. Es aquí donde entró algo de ayuda la parte de sketch posterior a todo este proceso, en la cual me di una idea de cómo se vería el patrón de la sombra en el rostro modificado, ya que lo que quería plasmar no era simplemente un fotomontaje o pareciese una especie de bolsa encima de la zona facial, sino una especie de malformación surreal. En todo el tiempo que he estado haciendo retratos siempre he tratado de llegar a un nivel de realismo bastante preciso, pero nunca con un propósito, y creo que en esta obra tiene un propósito en sí. Este es el primer trabajo, de los primeros trabajos que he hecho que llegan a un nivel bastante cercano al hiperrealismo, porque entro de lleno con texturas, ya sea rugosidades o el cabello, y en este caso tiene un propósito en sí, porque la idea era marcar que la construcción total se habla de un rostro completo, sin ningún elemento externo. Lo primero que pensé antes de realizar esta obra es que mucha gente iba a pensar que se trataba de un rostro con un pedazo de papel pegado en la mandíbula o algo por el estilo, pero la idea era demostrar que se trataba de piel humana en todo sentido y que el rostro en sí estaba desfigurado. Para eso entra los detalles de la textura para remarcar ese pequeño aspecto. Es por eso que en la obra se pueden ver detalles tanto en los ojos como en las cejas, como en los vellos faciales en la zona de la nariz y de la boca, con el propósito de marcar que esto es lo más real posible y que no hay ningún otro elemento externo sobre la zona del rostro. Estos detalles siento que son lo que lo posiciona como lo más cerca posible a un trabajo hiperrealista, ya que no considero que esté del todo bien hecho. Hay muchos otros aspectos que pudieron haber sido más detallados, pero durante la realización de la obra pensé que no eran necesarios, ya que yo quería que la mayor atención se enfocara en el rostro. Es por eso que la mayor cantidad de detalles están en esa área, para que el espectador concentre su vista en la sección
facial. No solo eso, sino también la orientación de la luz y el encuadre está hecho a propósito para que la gente se fije en el rostro. Quería que la mayor fuente de interés de la obra fuera la sección facial, que abarca desde las cejas hasta la barbilla, toda la sección que va toda la sección mandibular. Quería que fuera lo que tuviera más protagonismo en la obra porque es lo más interesante, es lo que está cambiado, es lo que fue afectado, porque el rostro no se ve como tal amigable, no se ve humano, hay un elemento que fue alterado y esa es la sección que curiosamente es la que se ve afectada por el cubrebocas. Ese es el sentido de la obra. Quería que se diera a entender lo extraño que se ve ahora el ser humano con una sección del rostro apagada, por así decirlo, porque el rostro humano no funciona solo como ojos, nariz y boca, es un conjunto de relieves, de texturas, de diferentes cambios de plano que en sí funcionan en un conjunto. Y cuando tú apagas uno de estos elementos y deja de funcionar, se ve afectado en su totalidad. Es por eso que a veces muchas imágenes perturbadoras de espectros y cosas así suelen ser simples rostros humanos que fueron alterados en cierta proporción o en cierta cantidad, cierto tamaño, y no cuadra con la organización estándar. Cuando un rostro varía demasiado en este aspecto, en cualquier aspecto de su proporción, se ve extraño, causa inquietud, y es lo que quería lograr con esta modificación en el rostro de esta obra. El motivo de la obra es más que nada dar mi opinión y es puro placer por querer hacer algo simplemente por amor al arte, nada más. No estaba pensando en ningún momento venderlo o siquiera sacar dinero de él. Mi única idea era hacerlo y mostrarlo para ver cuántas personas podía alcanzar y qué opinarían al respecto. Toda la idea de la obra parte de una idea personal, de un pensamiento personal, una problemática que he vivido desde que empezó todo esto de la pandemia y se puede ver cada vez que salgo a la calle, cuando veo a tanta gente con el cubrebocas puesto. Ha sido bastante extraño tener que acostumbrarme a estos pequeños instantes en los que he estado fuera de mi casa, que han sido muy pocos, y me he podido percatar de que no es nada normal hablar con otras personas cuando traen medio rostro cubierto. En México el gobierno ha llamado a esta post-pandemia, este proceso para regresar a lo que solía ser la convivencia, una nueva normalidad. Es el eslogan que le dieron a este proceso. A partir de ese término se me ocurrió el nombre para la obra: un nuevo rostro para una nueva normalidad. La idea parte sobre ese concepto, ya que para mí no me parece muy buena normalidad la que se está planteando con un mundo cubierto con un cubrebocas. Realmente es bastante extraño, por no decir los problemas prácticos que esto puede presentar. Si de por sí el cubrebocas es una indumentaria que esconde mucho la identidad de la gente. Imagínense, hay lugares que tienen problemas con gente que suele ir sospechosa, tapándose del mundo, queriendo cometer algún delito, y el cubrebocas en sí oculta más la identidad de la persona que unas simples gafas o una gorra. Ya no solo se trata de establecimientos como bancos o lugares de específica seguridad van a tener problemas con gente que tiene que entrar con cubrebocas a fuerza, sino es el hecho también de que esto en sí daña la humanidad, porque piénsalo, somos seres sociales, la humanidad es un ser social, vive de estar conviviendo con otras personas, y ahora salir a la calle y ver que todo el mundo está con el rostro tapado es simplemente extraño, una sensación tan rara que se me hace tan difícil de describir, que a primera vista y por muchas veces pensé que nadie entendería por lo complicado que es expresarlo, y por eso llegué a la conclusión de que es algo difícil de externar por medio de palabras. Pero entonces dije, ¿y si hubiera una forma de decir lo que pienso sin tener que escribirlo? Si hubiera otra manera de decir
lo que siento al ver a las personas en la calle con el cubrebocas, y fue ahí donde dije, hay otra oportunidad, hay otra forma de hacer las cosas con respecto a mis dibujos. Tengo una oportunidad de dar algo diferente, tengo la oportunidad de dar un mensaje. No hay mucho por qué temer realmente, a fin de cuentas se trata solo de un cubrebocas. En ningún momento estoy diciendo que esté mal usarlo y en ningún momento estoy diciendo que nadie debería usarlo. Es necesario que todos seamos responsables con esto y esto es lo mínimo que podemos hacer. Pero simplemente quería dar una opinión de cómo es lo que creo que, cómo es que creo que se ve ahora, pensando que esto va a ser para siempre. Muchos dicen que cuando llegue la vacuna todo esto va a cambiar, esto se va a acabar, esto solo es momentáneo, pero si es cierto o no, creo que fue interesante pensar que esto llegó para quedarse, y creo que ese es el propósito de la obra, pensar cómo sería vivir a partir de ahora con esto, atados a nuestros rostros por siempre. Es de verdad un cambio bastante interesante y quería expresarlo de la forma más gráfica posible. Actualmente existe un gran problema con el arte y soy consciente de eso y muchos otros, aunque no lo vean como un problema, pero es típico pensar, o es típico el pensamiento de que la gente a veces no comprende el arte porque no sabe de eso. Hay muchos problemas con artistas que hacen obras muy extrañas y la gente no las entiende y cree que simplemente es, como dicen popularmente, es arte abstracto. Uno puede debatir entre si necesitas tanto dinero para hacer una obra o tanto esfuerzo para hacerlo, o técnicas para hacer algo como poner una caja de zapatos y decir que es una crítica al arte, y está bien, ese es el mensaje. Pero si le pusiste más esfuerzo al texto que explica esta obra en vez de a la obra en sí, ¿no debería ser el texto la obra? Entonces, ¿por qué no mejor eres escritor? Al igual que muchos otros, no me gusta opinar porque simplemente siento que no entiendo de eso y por lo tanto no es justo opinar por algo que no entiendo. No sé mucho de arte, no estudio como tal. Y en lo personal, no me gusta mucho meterme en ese tipo de temas porque si bien estoy de acuerdo en que algunas obras no deberían ser catalogadas arte, es que hay mucho de qué hablar y es muy complicado discernir en qué sí es arte y qué no. En lo personal, siempre he tenido opiniones sobre las cosas, muchas veces las reservo porque en una sociedad donde hay muchos problemas y no todo el mundo tiene tiempo para hablar sobre lo que a uno le pasa, o simplemente en una sociedad donde cada vez la gente se ofende más sobre las cosas, siento que una opinión que no está muy bien aterrizada o cuando no sabes mucho sobre un tema no es muy bien recibida, y por muchas de esas razones a veces me abstengo de decir lo que pienso, mas sin embargo no significa que no opine sobre ciertas cosas. Es por eso que a veces he intentado hacer la fusión entre lo que opino con lo que hago. El dibujo quise darle un propósito más del que solo hacer algo bonito, algo interesante, sino darle una función, y esa podría ser la de transmitir un mensaje. Yo creo que una imagen puede decir mucho más que 1000 palabras y a veces creo que te quedan más claras las cosas cuando ves algo gráfico. La idea entonces fue tratar de hacer una imagen que pudiera transmitir una idea clara con el menor contexto posible, porque a fin de cuentas creo que ese es el propósito de lo que una obra artística tiene que ser. En sí, el ser humano es el único ser que está consciente de que algún día va a dejar el mundo, y es por ello que ha creado arte a lo largo de la historia, porque a fin de cuentas las cosas que haces, los objetos que usaste o las cosas con las que interactuaste van a ser testimonio de lo que alguna vez fuiste o lo que hiciste en vida, lo que pensabas. Y muchas veces el arte hace eso, tratar de plasmar épocas o eventos en lienzos o imágenes que pudieran ser trascendidas para que, sin importar tu idioma, sin importar la época, la idea se pudiera transmitir de la manera más fidedigna posible. Y eso es lo que intento hacer con este tipo de obras. Quiero que esta obra sea capaz de transmitir esta idea, aun cuando yo no esté.
Esta obra ha sido algo bastante interesante para mí, realmente fue un momento para poder relajarme y hacer algo que de verdad yo quise hacer desde un principio. Nuevamente esta idea fue simplemente por querer externar algo, por dar mi más sincera opinión. Y eso es lo más interesante, de hecho los comentarios de mucha gente que lo ha logrado presenciar lo respalda, ya que el mensaje en sí no es más que una imagen. Yo en ningún momento doy ninguna opinión verbal o trato de discernir la opinión de la gente en si lo que está pasando es bueno o es malo. Yo solo estoy mostrando una imagen. Y que la gente diga, me causa inquietud, me causa ansiedad, de manera personal, sin que yo haya puesto algo de mi parte, me parece interesante porque siento que la obra está cumpliendo su función. Y eso es lo más interesante de esta obra, porque creo que puede transmitir una idea, pero se puede interpretar de muchas maneras. Y mi propósito es que llegue a aún más gente y que más personas puedan opinar al respecto. ¿Qué les causa? ¿Qué sienten al verla? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Me agrada saber que no solo puede ser interpretada por varias personas. He visto que la han comentado personas de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica. Me gustaría también que personas de otros dialectos opinaran porque creo que podrían entenderla. Salvo el título que está en español, creo que mucha gente podría dar su opinión al respecto porque no es más que una sensación que se transmite de manera gráfica. Me alegra saber que tal vez esto se pueda recordar en mucho tiempo después